Durante mucho tiempo nos dijeron que el consumidor era un ser despreciable, que gastaba dinero y que buscaba precisamente bienes para disfrutarlos. Hoy nos damos cuenta de que el consumidor es el gran regulador de la economía y empezamos a darnos cuenta de que si respetamos los derechos del consumidor, podremos respetarnos a nosotros mismos como sociedad. Bernardo Altamirano ha tenido una larga carrera como funcionario público que concluyó como Procurador Federal del Consumidor. Cuando terminó esta tarea, en noviembre del 2012, fundó una organización que se llama Central Ciudadana y Consumidor. Bernardo Altamirano, gracias por estar con nosotros. Al contrario. Durante mucho tiempo nos dijeron que el consumidor era un ser despreciable. ¿Cómo era posible que alguien gastara dinero? Nos decían que todos los males de la sociedad venían del consumo y del consumidor. Hoy nos estamos empezando a dar cuenta de otra cosa, que el consumidor finalmente somos todos, que todos consumimos y que si el consumidor tiene las herramientas necesarias y tiene los conocimientos necesarios, se puede convertir en el gran regulador de la economía. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Qué instrumentos tiene que tener el consumidor? Bueno, primero que nada hay que reconocer que hemos tenido una evolución institucional muy favorable. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras en México, cuando se crea la institución emblema en términos gubernamentales, que fue la Profeco, en los 70. Que tú presidiste. Exactamente. Recordemos que surge en medio de una visión muy polarizada de cuál debe ser el papel del Estado en la economía. Y México estaba inmerso en una visión muy centralista, de mucho control político y gubernamental, de hecho, precios fijos. La función de la Profeco era controlar los precios, ver que nadie subiera los precios. Sin duda alguna. Y en ese contexto nace la Profeco, con esa visión de control, de evitar que haya excesos en materia empresarial y con una vinculación y con una visión de que se pensaba que el Estado, en su medida en que interviniera directamente en la economía, era la forma de satisfacer a la sociedad y de satisfacer el bienestar del consumidor, no las reglas y las leyes del propio mercado como tal. Pero nos fue muy mal con ese esquema del Estado interventor en la economía. Tuvimos una crisis prolongadísima y hay quien dice que no hemos podido salir todavía de esa crisis. Sin duda. Pero por eso tuvimos un momento clave en 1993, cuando se empieza a hacer un cambio de ese punto de inflexión y empezamos a ver los fenómenos comerciales enfocados a un nuevo paradigma que era el de la competencia económica. En el 93 se crea la hoy COFECE, Comisión Federal de Competencia Económica, pero en ese entonces era COFECO, Comisión Federal de Competencia, y el paradigma empieza a invertirse porque se entiende que el Estado y su intervención no son los que generan la mejor satisfacción a los consumidores, sino que es el mercado y sus propios mecanismos de proveer bienes y servicios los que generan esa mejor y más amplia satisfacción a los consumidores, que es el terreno propicio en los cuales uno puede exigir sus derechos y cumplir sus responsabilidades. Entonces, en este momento es cuando yo siempre he dicho que se perdió esa valiosa oportunidad para vincular las políticas de protección al consumidor con las políticas de competencia económica y que, sin embargo, a lo largo de los años y con las recientes reformas constitucionales del año pasado, observamos que por primera ocasión en el ámbito institucional y en nuestra Constitución se hace una explícita vinculación verbal en términos de decir que la mejor forma de proveer la satisfacción de los usuarios, entendidos como consumidores, es generar las mejores condiciones de competencia económica. Tú estás encabezando ahora una organización que se llama Central Ciudadana y Consumidor. ¿Qué busca hacer? ¿Qué puede aportar de nuevo a esta discusión que siempre hemos tenido acerca de cuál debe ser la función del Estado y cuál debe ser la función y los instrumentos que tenga el consumidor para poder tener un mejor nivel de vida? Nosotros lo que estamos tratando de plantear es tratar de identificar cuáles son aquellas políticas públicas que permitan al consumidor desarrollarse mejor en el mercado y al ciudadano en la democracia. Nosotros siempre hemos dicho que el ciudadano es a la democracia lo que el consumidor a la economía y a los mercados, y en este contexto el Estado tiene que ser muy cuidadoso de cuáles son los instrumentos y señales de política pública que genera en el ámbito democrático y en el ámbito económico para no generar visiones controvertidas o incluso conflictivas. Por ejemplo, uno puede hablar de economía y hablar de libre mercado, de libre concurrencia, y en el ámbito político pues uno encuentra múltiples barreras de entrada para participar. Entonces al final del día son señales controvertidas
que confunden a la persona en su calidad de ciudadano o de consumidor, y por eso el tema es cómo alinearlos en torno al paradigma que debemos empujar en México, que es el de mayor competencia en uno y en otro terreno. ¿Qué debemos hacer específicamente? ¿Qué medidas concretas harías? Y sé que algunas de las reformas estructurales que se han hecho en los últimos años van dirigidas a eso, pero ¿qué harías tú? ¿Qué sugerirías como medidas adicionales para aumentar la competencia? Sin duda alguna, hoy el debate clave es lo que se está discutiendo en estos momentos en la Cámara de Senadores, que vino ya de la Cámara de Diputados, en qué va a acabar la nueva ley de competencia económica. Aquí estamos ante un planteamiento de un órgano regulador más fuerte. La pregunta es, ¿cuál debe ser el alcance de ese órgano regulador? ¿Cuál debe ser la forma en la cual intervenga ante la actividad empresarial? ¿Cuál debe ser la mejor forma de evitar conductas anticompetitivas? Entonces, bajo ese paradigma, lo que hay que tratar de identificar es que, por un lado, claramente hay que generar mejores condiciones de competencia macroeconómicas a través de las grandes empresas, de la gran industria, etcétera, pero el punto es cómo hacer también que la nueva Comisión Federal de Competencia Económica destrabe mecanismos regulatorios de servicios públicos locales, de los municipios, de los estados, que ahí es donde se encuentran múltiples trabas a la competencia económica y que son las que inciden en el consumidor directamente y que afectan a su bolsillo de la manera más grave. Tenemos distintos tipos de concentraciones en actividades. Algunas han sido concentraciones porque las empresas surgieron de monopolios gubernamentales. Estoy pensando en telefonía, estoy pensando también en televisión abierta, pero tenemos también algunos monopolios que son monopolios por una orden expresa de la Constitución o de los legisladores, y es el caso de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex. Hay quien dice, es que estos no son realmente monopolios y no afectan a los ciudadanos. ¿Tú qué opinas? Bueno, es uno de los principales elementos que se deben de romper y que, con motivo también de la posterior reforma energética, vamos a tener que estar muy atentos como sociedad de ver cómo se van a reconfigurar las condiciones de apertura y de liberación de algunos de los aspectos que están incluidos en la reforma energética. Y te voy a poner un ejemplo. En nuestra organización hicimos un estudio muy concreto en el tema, por ejemplo, de gasolinas. Y es insólito que, desde el punto de vista del diseño institucional, se encuentre que la mejor forma de proteger al consumidor mediante el famoso despacho de litro de a litro en las gasolineras sea mediante un mecanismo de verificación de una institución denominada Profeco, que tiene que ver si efectivamente el despachador te está dando el litro completo, cuando en realidad es un problema de estructura de competencia. Entonces, tú como consumidor enfrentas una enorme incertidumbre cuando se te despacha el combustible, porque en el monopolio del despacho de combustibles no existe un incentivo para brindar un mejor servicio, una mejor atención, ni por supuesto el famoso litro de a litro, y para eso no hay autoridad suficiente que en la parte final de la línea o del aspecto de la relación comercial tenga que llegar a dar actos de verificación a manera de garrotazos, por decirlo en términos coloquiales. ¿Qué opinas de los controles de precios? Y los hemos visto abiertos, como tuvimos en los años 70 u 80, pero encubiertos también, cuando una autoridad te dice el precio del huevo, el precio del limón o el precio del azúcar es libre, no está controlado, pero si alguien lo da más de este nivel, entonces le cierro la tienda. ¿Qué opinas? Hay dos bienes o servicios sobre los cuales creo que vale la pena plantear este debate. Uno, aquellos elementos que provienen directamente de mercados monopólicos o regulados, ¿no? Todo el tema de energía, gas, gasolina. Para esto se ha demostrado internacionalmente que la delimitación de precios spot son elementos que pueden conducir mejores elementos de competencia. Vienen de un monopolio. En el caso de la gasolina viene de Pemex y toda la gasolina viene de Pemex, y entonces es mejor tener la Pemex muy regular. Sin duda alguna, ¿no? Y a sus empresas filiales, o a las empresas que vendan, o a las concesionarias, que en este caso serían las gasolineras. Así es, Sergio. Entonces, en estas condiciones parece ser una práctica internacional aceptada. Ahora, respecto del otro gran conjunto de productos y servicios que no están regulados, como dices, sobre todo productos básicos, que normalmente son los más controvertidos, yo estoy convencido que seguimos con esa visión histórica en la que a la Profeco le toca regular precios y sobre todo evitar que escalen esos precios en diferentes momentos. El policía de los precios, esa era la expresión que se usaba antes, ¿no? Exactamente. Pero ¿por qué se genera este debate? Porque en la Constitución existe esa sombrilla en la que se establece que el Ejecutivo deberá delimitar los precios máximos, y ahora en la nueva propuesta de legislación se retoma ese principio de que se establezcan aquellos precios cuando la propia Comisión de Competencia no delimite que no existe lo que ellos denominan competencia efectiva. Entonces,
Esa es la parte que va a implicar una condicionante de la comisión de determinar que no hay competencia y que consecuentemente se debe de generar un precio. De lo contrario, no habría una justificación para que empiece a haber una persecución en torno a los precios. Ahora, pero el debate que tú planteas es muy interesante y es más a fondo, porque al final del día existe esa cultura de que a la Profeco le corresponde perseguir esos temas. Incluso a mí me tocó en su momento con el tema del huevo, que fue un tema muy complejo de su atención. Hoy está el tema del limón. Y yo lo que decía es, bueno, lo que estamos viendo es un tema permanente de escasez y de problemas de mercado en diferentes productos básicos de alimentos que en su momento vamos a tener que debatir qué va a pasar con el agua cuando haya mayor escasez del agua y mayores problemas de distribución, cuáles van a ser las facultades de una autoridad en materia de protección al consumidor para tratar de cuidar que el consumidor tenga el alcance y el cumplimiento y eficacia de otros derechos fundamentales como es el derecho a la alimentación o el derecho al agua. Entonces, es un debate y lamentablemente en estos momentos no se toca con esta discusión que creo que sería muy interesante. Con el derecho al agua que fue introducido a la Constitución en el año 2012, los especialistas decían, bueno, si poner el derecho al agua en la Constitución significara que va a haber más agua, más recursos para construir infraestructura, estaría completamente de acuerdo, pero no va a haber eso y al contrario puede disminuir con la creación de este derecho del agua, porque ahora el agua hay que darla subsidiada, porque no se puede cortar el agua cuando alguien no la pague, de manera que pues a lo mejor el consumidor sale perdiendo cuando se genera un derecho de esos, ¿no? No, y lo puedes ver en los números, Sergio. De la OCDE somos el país donde los consumidores tenemos el menor grado de confianza en torno a la distribución del agua potable. Estamos por abajo del 80% y en esos términos, pues al final del día todo esto refleja una visión de garantizar un conjunto de derechos, pero que hay que aplicarlos en la realidad. Bernardo, ¿cuáles son las mejores prácticas internacionales en materia de derechos de los consumidores? Bueno, nosotros también hicimos un estudio al respecto en Central Consumidor y Ciudadano. Estamos convencidos que debemos dar el siguiente paso en México y transitar hacia un esquema institucional en el que se fusione la actual Comisión Federal de Competencia con la Profeco. Porque tu bien jurídico tutelado superior es la competencia. La competencia es la que te genera en términos económicos el mayor bienestar del consumidor. Y sin este bienestar del consumidor es muy complejo atender derecho a derecho o derecho por derecho de los propios consumidores. Entonces, empujemos mayor competencia, mayor bienestar y consecuentemente derechos. ¿Qué ejemplos te puedo poner? Estados Unidos, la famosa Federal Trade Commission, tiene bajo su mismo paraguas ambas instituciones y ambas funciones. Pero así vete a muchos otros países, vete a Francia, vete a países sudamericanos, en el caso de Colombia, en el caso de Perú, en muchos otros ámbitos están ambas instituciones bajo el mismo paraguas porque eso permite converger las políticas y generar una mayor congruencia que se va a reflejar en muchos otros temas, como el tema de cómo la publicidad engañosa afecta no solamente al consumidor, sino al competidor, como el tema de los contratos de adhesión que firmamos para múltiples servicios, no solamente deben de tener un esquema de protección de los derechos sustantivos de los consumidores, sino cómo mediante los contratos de adhesión se generan mayor y más amplia competencia en los mercados. Entonces, esas son las principales tendencias institucionales y que se agrega un último elemento, el tema de mejores prácticas y de autorregulación. Hay una tendencia hacia menor visión coercitiva, menor visión de imposición, para una visión en la que se involucre a la empresa, se involucre a los diferentes agentes económicos a que sean parte de proveer mejores servicios y mejores productos a través de mejores prácticas comerciales. ¿Y tú piensas que la solución es la competencia y no los controles de precios, por ejemplo? Sin duda alguna. Bernardo Altamirano, director de Central Ciudadana y Consumidor, ex procurador federal del consumidor, yo quiero agradecerte esta conversación. Al contrario, muchas gracias a ustedes y buenas noches. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima. El hecho de que comiencen a hacer del conocimiento público los nombres de funcionarios que han abusado de sus posiciones, que desviaron o hicieron malas aplicaciones de los fondos públicos, que defraudaron paraestatales o que de plano aparecen ligados a los grupos más sobresalientes de las diferentes mafias, es una muestra de que los reclamos de la sociedad han sido escuchados y que las investigaciones se llevarán a cabo no solo con estricto apego a la ley, sino buscando la aplicación de la justicia y las decisiones seguramente habrán de dictaminar la reposición de lo sustraído.
Lo mismo habrá de suceder con empresarios que, de igual manera, pusieron en jaque el empleo de miles de mexicanos. Y en este renglón aparece el de Oceanografía o el responsable de la quiebra de Mexicana de Aviación. Entregar al fisco lo defraudado y cubrir todas las deudas que incluyen en un primer término la liquidación de sus trabajadores seguirán siendo exigencias reiteradas, ya que han sido muy pocos los que supieron de juicios y sentencias cuya aplicación les brinde una lección inolvidable. Los más resultan inhabilitados y con las fortunas hechas no son sino periodos vacacionales que concluyen con los cambios de mandato.